tenemos, ella es investigadora, bueno, ella corrió a cargo de ella la investigación y el análisis de este estudio que ya les he platicado un poco al inicio del espacio Ser Mujer en Guadalajara. Está Vicky aquí conmigo. Primero saludo a Vicky. ¿Cómo estás, Vicky? Muy buenos días. Buenos días. Gracias por venir y también, por supuesto, está Augusto Chacón, director del Observatorio Jalisco. ¿Cómo vamos, Augusto? Buenos días. Hola, Pati. Buenos días. Qué gusto estar otra vez contigo con tus radioescuchas. Muchas gracias. Bueno, ayer presentaron ese estudio Ser Mujer en Guadalajara y son varios rubros, me imagino. Es a partir de la encuesta de percepción ciudadana del año 2016, ¿verdad? Correcto. ¿Quién quiere empezar para platicarnos? Que se nos hace muy interesante porque sobre todo, pues, ¿qué implica ser mujer en Guadalajara, no? ¿Qué padecemos? ¿A qué nos sometemos? ¿O qué es lo que vive una mujer aquí en la zona metropolitana? Claro, bueno, sí, a finales de 2016 hicimos la encuesta que ya es tradicional de Jalisco Cómo Vamos, que medimos calidad de vida en distintos factores que inciden de acuerdo a lo que nosotros sostenemos en cómo llevamos nuestra vida cotidiana. Y al ver los resultados, presentamos esta encuesta en mayo del año pasado, al ver los resultados dijimos que conviene no dejarlo en el todo. Claro. Los tapatíos y las tapatías, pasamos por esto, pasamos por lo otro. Y a partir de la vocación de Vicky, primero por la investigación, es parte del equipo de investigación de Jalisco Cómo Vamos, pero su vocación también por buscar la igualdad de género, por tratar de alertar respecto a cómo es la vida para las mujeres, decidimos llevar a la práctica una mirada de género a nuestro propio estudio. Y así lo titulamos ¿Qué es ser mujer en Guadalajara? Y lo dejamos Ser Mujer en Guadalajara. Y entonces Vicky se dedicó durante algunos meses a expulgar nuestra base de datos, que es inmensa, para ver esto, qué peculiaridades hay en la vida en el área metropolitana de Guadalajara para las mujeres. Vicky, bueno, ¿qué encontraste? Que a través del análisis de todos los datos, de ese mundo de datos que tú logras analizar, sacar estadísticas y llevarlo, ¿no?, a este estudio, ¿cómo está dividido? ¿Cuáles son los temas que encontramos? Y bueno, vamos a ir platicando sobre cada uno de ellos, lo importante, ¿no?, que podemos resaltar. Sí, pues en el libro hay diferentes secciones para la educación, la salud, empleo y también trabajo dentro del hogar, seguridad. Entonces, pues encontramos que hay muchos ámbitos en donde las mujeres realmente viven la desigualdad. Y bueno, sí, también hay similitudes, pero en este estudio queríamos destacar las desigualdades. Eso es la conclusión que se puede llevar, ¿no? Que hay pues una enorme diferencia con los hombres, ¿verdad? Sí. ¿En qué aspecto es más notoria esta desigualdad o en todos? Realmente en todos. En todos, ok. Por ejemplo, nos podemos ir al ámbito laboral, ¿no? En el trabajo, las oportunidades, ahí cómo estamos, la tan famosa brecha salarial que se ha hablado. Pues en la encuesta en sí de Jalisco Cómo Vamos no preguntamos sobre el salario en sí, pero sí preguntamos sobre la cantidad de horas que una persona pasa dentro del hogar trabajando y también que cuántas horas trabajan afuera del hogar. Y con eso, haciendo el cruce de género, podemos ver que en general los hombres sí en promedio trabajan más horas fuera del hogar, pero si sumamos el trabajo remunerado afuera del hogar y también el trabajo no remunerado dentro del hogar, las mujeres están trabajando más horas y esa diferencia es muy diferente, muy grave. Y muy grande, ¿no? Muy grande. Claro, las que son amas de casa, ¿no? También podemos decirlo sí que es el trabajo que incluso pues trabajan fuera en un horario de oficina y en casa pues es el trabajo no remunerado. Y la calidad de vida, ahí ¿qué encontramos, Vicky? Pues en Jalisco Cómo Vamos, tenemos diferentes maneras de ver la calidad de vida. Okay. Entonces, una manera es preguntando a la encuestada o el encuestado cómo es tu calidad de vida en una escala. Y en este año, en 2016, no encontramos una diferencia grande en ese aspecto. Pero cuando vemos como las condiciones de salud, de la economía personal y la educación, cosas así, sí vemos diferencias. Entonces, es algo que también hablamos ayer, que 10% de las mujeres
en la encuesta dijeron que habían experimentado directamente discriminación por género y pues ese número no es bueno, pero tampoco es muy grande cuando vimos todas las diferencias. Entonces creo que tiene que ver esa misma calificación de calidad de vida autorreportada con eso, que realmente no vemos la discriminación porque podemos llamarla algo diferente, que pues es mi rol como hombre, como mujer. Entonces no vemos que realmente eso no está bien, que hay expectativas perdón, diferentes para una mujer y un hombre. Sí, y aquí hay un dato, mira, sobre eso que comentas, sí, yo creo que todavía en pleno 2018 no hay hogares en donde pues sí existe el machismo, ¿no? Está muy marcado y no se ve esta situación. Ahora, también aquí dice que en el área metropolitana, en el tema de la educación, el 19% tienen grado de estudios universitarios, en comparación a un 24% de los hombres, ¿no? Entonces ahí se sigue viendo también esta diferencia. Sí, claro. Muy marcada en el tema de la preparación, en la educación. En el estudio, Vicky, encontramos las razones como por qué no hay un acceso igual de hombre y mujer a educación, por ejemplo, en este tema. ¿O ese aspecto no se entra en ese terreno en el estudio? Pues específicamente no podemos decir que hay una sola razón. Realmente es algo muy complejo y hay diferentes razones que funcionan juntas para continuar este ciclo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, con la educación podríamos relacionarla con expectativas dentro del hogar. Si una mujer tiene, no sé, como tiene un hijo y la expectativa es que ella quede en casa con el hijo o algo así, pues ya no tiene el tiempo para continuar su educación. Entonces esa puede ser una razón, pero hay otras también. Claro. Además de que pues son multitareas, ¿no? Las mujeres y bueno, también algunos hombres, ¿no? Hay que decirlo también, ya los hombres les toca hacer de varias labores. Ahora, el tema de la seguridad, ¿no? Que es uno de los temas pues más cruciales. Aquí veo un dato muy importante que dice el 67% de las mujeres que utilizan el transporte público, el 58%, casi el 67%, su gran mayoría del porcentaje, se sienten inseguras, ¿no? Ese es un lugar donde pues se siente uno desprotegido y demás. ¿Hay alguno otro en la calle, en un lugar público? En el tema de la seguridad, Vicky, ¿qué fue lo que encontraste? Pues en el estudio también usamos unos datos de la encuesta realizada por el Instituto Jalisciense de las Mujeres, que también fue de 2016. Y ese estudio fue en colonias identificadas por su alto riesgo de violencia. Entonces no es como representativa en nivel municipal ni metropolitano, pero en esas colonias identificaron que 70% de las mujeres dijeron que en el año anterior habían sido víctimas de acoso en su colonia y 62% dijeron que pues en la calle, en su colonia, fue el lugar en donde habían sido víctimas de acoso. Entonces, también 70% de las mujeres en esa encuesta dijeron que no se sentían seguras caminando por la calle. Entonces, podemos ver ya sin mucho más análisis que hay una relación allí que con la o pues con el acoso que pasa regularmente, eso ya pone una mujer en una pues le da una percepción de inseguridad ya. Y que es una constante, ¿no, Augusto? Porque en otros estudios es lo que prevalece, ¿no? Lo que siempre está presente, cómo las mujeres se sienten inseguras en la calle, el acoso, ¿no? Sí, lo que el estudio en general aporta, parece una obviedad, pero no lo es tanto. Los datos nos dicen que no es obvio, y yo lo digo un poco sarcásticamente. El estudio nos dice, oigan, resulta que aquí vive un grupo de seres que les decimos mujeres y viven de una manera distinta a nosotros.
cuando hablamos de los problemas sociales que tenemos, la economía, por supuesto, o la seguridad entre los más altos, claro, la corrupción inclusive, generalizamos y decimos tenemos como sociedad estos problemas. Y el estudio nos dice, momento, pónganse a pensar que esos mismos problemas que como varones sentimos acuciosamente son peores para las mujeres. Todos. No hay uno que sea pegan más al o doble, menos. ¿no? Yo Sí. creo. Y si la mujer es de una condición socioeconómica baja o indígena, se multiplica ese mal. Así que el estudio dice, aquí hay personajes viviendo con nosotros y por alguna razón, o por una suma de múltiples razones, como nos decía Vicky ahorita, se la pasan diferente. No hacemos caso de las leyes que dicen que todos somos iguales, ni siquiera de los mandamientos religiosos que dicen que a todos nos hicieron iguales. Claro. A la hora de poner en práctica esa igualdad no funciona. A la hora de que los derechos se ejerzan, las mujeres los pueden ejercer menos. Por taras culturales, por inercias en ciertas costumbres que acaban convirtiéndose en leyes y todos terminamos refiriéndonos a una mala costumbre para decir, bueno, pues así es, que las mujeres cuiden a los sí, desde casa, ¿no? Ya hay hogares en los que el hombre ya se involucra y ayuda y quiere quitar este papel, pero hay otros en los que en automático pues se sigue dando. En automático, pensemos que también lo hace el Estado mexicano, las leyes, el tiempo de cese de empleo por maternidad es solo considerado para las mujeres cuando debería ser para hombres y mujeres. Y son el tipo de gestos que las leyes y los gobiernos, el Estado, tendría que mandarle a la sociedad para decir vamos cambiando. Porque es muy difícil modificar los hábitos, pero no es tan difícil cuando, por ejemplo, el patrón dijera a la pareja, bueno, ¿quién de los dos va a cuidar al bebé? Porque si es el hombre, pues le voy a dar su permiso por paternidad, y eso no está en nuestras leyes. Que por obviedad se asume que es la mujer, ¿no? Que desde ahí ya exactamente le entregas a la mujer el papel de que ella lo va a cuidar. Sí, se da por descontado y curiosamente, cuando atravesamos una crisis económica, también se da descontado que le digamos a la mujer, bueno, pues ni modo, mi amor, hay que trabajar los dos. Sí. Pero además cuando regreses quiero tener mis camisas planchadas y quiero que los niños estén limpios, bien comidos y ya en la cama. Entonces la mujer cumple todos esos roles, por eso Vicky en el estudio hace la diferencia entre trabajo remunerado y trabajo no remunerado. Ambos son trabajos. Y que está bien clasificado, porque sí. Como las mujeres dicen, bueno, es que yo también trabajo y no me pagan, no recibo un sueldo y también trabajo, ¿no? Así es. En el estudio está, ya decía Vicky que se valió también de otras bases de datos, que por el mismo tiempo trabajado, un hombre gana 100 pesos, y una mujer 86, inevitablemente. Ahí hay una brecha salarial muy marcada. Sí ganan menos. Tienen empleos temporales justamente porque los patrones no se animan, y hay que entrecomillar eso, a contratar a una mujer que puede resultar embarazada. Sí, y eso el patrón lo considera como un freno para el desarrollo de su negocio. Esas son las cosas que debemos cambiar, pero también debemos cambiar cosas en los hogares. Seguimos haciendo diferencias en muchas casas al formar niñas o niños. Desde ahí marcamos una diferencia. No, la niña puede y no puede hacer estas cosas. El niño debe hacer estas otras cosas. Desde ahí marcamos una diferencia que después es muy difícil revertir. Claro, y va evolucionando y conforme van creciendo y demás. Vicky, preguntarte, esto lo vemos en México, en otros países no sabemos, por tu acento, ¿eres de fuera? ¿De qué país eres? Soy de Estados Unidos. Estados Unidos. Allá, tu visión, que ya vives aquí, ¿cómo ves en Estados Unidos cómo es la situación con las mujeres? Igual que México, parecida, o dices, no, es totalmente diferente, para tener una visión de otro país. Pues realmente este problema de desigualdad de género existe en todos los países. Realmente no hay un país que ha logrado cerrar la brecha salarial de género, por ejemplo, y otras brechas de desigualdad que existen. En Estados Unidos, creo que de hecho pues esa brecha de cuántos dólares una mujer gana en comparación con un hombre es parecido, pero creo que de hecho es un poco menor. Y hay
leyes allá que, por ejemplo, no hay una ley de nivel nacional para maternidad ni para paternidad, y aquí en México sí hay. Entonces, hay diferencias que existen. Por ejemplo, creo que también hay una diferencia cultural que ya no es tan común allá para como una expectativa social que la mujer siempre debe ser la persona que cuida más en el hogar y cosas así, o se encarga de labores domésticas. ¿En Estados Unidos hay esto o no hay? No tanto. No tanto como aquí en México. Sí, pero todavía hay, realmente. Okay. Entonces, son situaciones diferentes, pero a la vez hay muchas similitudes también. Claro, y además de que pues el origen de hoy viene de Estados Unidos, sí. ¿no? La lucha por el Día Internacional de la Mujer. Bueno, y en política, participación ciudadana, ¿ahí cómo estamos? Pues creo que lo que nos toca es usar estos datos y pues continuar, impulsar conversaciones sobre el tema, porque es muy bueno que hoy en día, para el Día Internacional de la Mujer, que estamos hablando de estos temas y todo eso, pero realmente tiene que ser una conversación continua para que siempre podamos ver las cosas desde una perspectiva de género, pero más allá que las conversaciones también tiene que traducir a cambios en las políticas públicas, también en cómo pues los objetivos de organizaciones de la sociedad civil. Entonces tiene que ser algo, pues es un problema muy complejo, entonces tiene que también tener una solución que también es compleja, pues. Sí, y bueno, atendiendo a la puntualidad de tu pregunta, a las mujeres y a los hombres en Guadalajara, nuestro estudio revela, les interesa poco la política. O sea, la gente no quiere es saber más o menos nada de política. igual, el desinterés es un poco menor en las mujeres. Lo que sí es acentuado es que las mujeres desconfían más de las instituciones públicas que los hombres. Eso está también en el estudio. Las mujeres son más desconfiadas. Cuando pensamos, y Vicky, a lo mejor tú tienes el dato más fresco, las mujeres participan más en las cosas que les ponemos a consideración cuando hablamos de participación social, de participación ciudadana, pero particularmente con las parroquias de las que están rodeadas. La participación es más alta en las mujeres que en los hombres, también en los consejos de padres de familia. Entonces, la mujer está más un poco, porque tampoco podemos decir que en el área metropolitana de Guadalajara somos un dechado de participación ciudadana, pero hay cosas en las que la mujer participa. La mujer está más desconfiada de las instituciones. Las mujeres que sufrieron un delito, que reconocen haber sufrido un delito, lo denuncian mucho menos que los hombres. Y esto está relacionado con, y es una mera especulación, con el sentimiento de la mujer de acercarse a una institución y tener que decir, me violentaron, para lo que sea, así sea un robo. Por la desconfianza, por ¿no? Por lo que sabe que va a recibir de parte del funcionario o de la funcionaria. Incluso. La desconfianza, la sospecha, a lo mejor fue tu culpa, que todavía lo tenemos mucho en la costumbre, no se vistan así, no salgan así en estas horas, y así les cargamos el paquete completo de la situación y no nos hacemos cargo de que quienes tenemos que cambiar estamos de este lado. Claro, pues muy interesante el estudio, vale la pena a la gente que lo vea. También vienen temas como movilidad, bueno, por supuesto educación, salud y demás. ¿Dónde lo pueden consultar, Vicky, la gente que nos está escuchando y que quiera leerlo detenidamente? Está en la página de jaliscocomovamos.org. .org, ahí está. Muy bien. Augusto, ¿algo para concluir? No, mencionabas movilidad. Bueno, las mujeres usan más el camión que los hombres. ¿Ah, sí? Y además se sienten más inseguras, o sea, hacemos todo lo posible para que les vaya mal. Las mujeres usan más el camión que los hombres. ¿Por qué? Porque el automóvil, si lo hay en casa, por supuesto, es para el varón. Claro. Entonces, hay que tener en cuenta todo eso y mirar críticamente cada espacio de nuestra vida, como decía Vicky, no hoy, que es el Día Internacional de la Mujer.
todos los días, si estamos siendo justos, si como hombres haríamos cosas que les pedimos a las mujeres, y las mujeres, si quedarse calladas es la solución, si seguir repitiendo el esquema es la solución, preguntárselo cotidianamente. No, Pati, muchas gracias por invitarnos. No, Sí, pues gracias a ustedes, gracias. Vicky, muy amable. Ahí está Vicky Foss, ella estuvo a cargo de la investigación y el análisis del estudio Ser Mujer en Guadalajara, para que lo chequen si gustan, está muy interesante. Y Augusto Chacón, director de Jalisco, ¿cómo vamos?